Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a estar leyendo la palabra, amén, en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 1 hasta el versículo 12, amén. Para los que nos quieran seguir con la lectura, repito nuevamente, Mateo capítulo 19, versículo 1 hasta el 12. Amén. Pero antes de esto, vamos a venir en palabras de oración para que sea el Señor guiándonos en la predicación. Amén. Todo lo que hacemos, ya sea de palabra, ya sea de hecho, tenemos que hacerlo para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque no buscamos nuestra gloria, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Solamente venimos a anunciar las buenas nuevas de salvación. Solamente venimos a decirle al pecador que se arrepiente de sus pecados, a enseñarle la ley moral de nuestro Señor, cómo al Señor le agrada que vive el hombre, cómo al Señor le agrada que viva la mujer. Amén. Bueno, venimos en palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, mi Señor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por todo. Por otro día más de vida que me prestas, mi Dios. Por otra oportunidad que me das, Señor, de poder estar aquí predicando tu palabra. Pues solamente venimos a hacer, Señor amado, tu voluntad. Solamente venimos a hacer, mi Dios, ese mandato que nos has encomendado, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Gracias te damos, mi Señor, por todo. Si te clamo misericordia por cada una de las vidas que vagan sin Dios y sin esperanza en el mundo, Señor. Perdidos en el mundo del alcohol, de la drogadicción, de la prostitución, Señor. Te clamamos misericordia, Padre amado, por todas aquellas personas que aún no te han conocido, mi Dios. Gracias te doy por todo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Todo se lo pedimos, Señor, en su santo nombre. Gracias por todo, mi Dios. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 9, en su versículo 16, dice: pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, dice. Pero ay de mí, dice, si no anunciara el Evangelio. Amén. Es una obligación para todos, amén, de predicar la palabra del Señor. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Amén. Ese ay puede ser un ay de dolor, ¿verdad? Pero si lo anunciamos de buena manera, recompensa tendremos, dice. Y si no lo hacemos de buena manera, la comisión se nos ha sido encomendado. Amén. El mandato se nos ha sido encomendado. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el tema que tiene: Jesús enseña sobre el divorcio. Amén. Note usted que es nuestro Señor Jesucristo el que está enseñando sobre el divorcio. ¿Qué es lo que es aceptable en la vida de un cristiano evangélico? Y para todas aquellas personas, ¿verdad?, que vagan sin Dios y sin esperanza. ¿Cómo el Señor quiere que el ser humano viva? Amén.
Porque el Señor, pues lo que le agrada es el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio, porque nuestro Señor Jesucristo no es un Dios de fornicarios, ni de adúlteros, ni de idólatras, ni de inmundicia. Nuestro Señor Jesucristo es santo, 3 veces santo. Amén. Por eso Él demanda santidad. Dice, sed santo porque yo soy santo, dice. Sé perfecto como mi Padre Celestial, dice, porque Él es perfecto. Amén. Sin paz y sin santidad, dice la palabra, que nadie verá al Señor, mi hermano. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole en forma de pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces Él les dijo, nuestro Señor Jesucristo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Hermosa la palabra, hermano, que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Pues nuestro Señor Jesucristo, amén, enseñando sobre el divorcio. Y dice la palabra que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Amén. La palabra narra que cuando nuestro Señor Jesucristo ejercía su ministerio, pues Él iba a diferentes lugares predicando la palabra. Y en esta ocasión dice la palabra que Él se alejó de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Amén. Y le siguieron, dice, grandes multitudes.
y los sanó ahí. Amén. Hermoso, ¿verdad? Porque la gente que creyó en el Señor, esa gente recibía sanidad, esa gente recibía los milagros, esa gente recibía la vista. Amén. Esa gente era sanada, no solamente de sus enfermedades, sino que también de la lepra, del pecado. Y dice la palabra que y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí, dice. Entonces vinieron a él los fariseos. Amén. Note usted que en aquel tiempo dice la palabra que era grandes multitudes que seguían a Cristo, pero entre la multitud también iban, dice, fariseos. Entonces vinieron a él los fariseos, dice. Amén. Es como hoy en día. Amén. Dentro del evangelio, pues, está el trigo, ¿verdad? Y está la cizaña. Están los hermanos que se consagran para Cristo, pero también tenemos hermanos que no se consagran para el Señor. Hermanos que, pues, viven atendiendo más los deseos de la carne, atendiendo la carne que al espíritu. Entonces, estas personas son los religiosos. Estas personas son los que pues caen de la gracia, ¿verdad? Porque no afirman sus pasos con el Señor, no se santifican para el Señor. Nosotros, para poder perseverar en la gracia del Señor, nosotros tenemos que santificarnos para el Señor. Amén. Siempre orando, siempre velando, leyendo la palabra del Señor. Siempre, donde quiera que vayamos, ¿verdad? Tenemos que mantener ese perfil. Amén. Esa personalidad de cristianos. No estar claudicando. Porque, pues, en medio de esa multitud, dice la palabra que venían los escribas, los religiosos de aquel tiempo. Amén. Igual hoy en día, como repito, hay escribas y fariseos hipócritas, amén, tanto hermanos como hermanas, que profetizan seguir a Cristo, pero a su manera. Y estos escribas solamente dice la palabra, dice que entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, amén, solo se acercaron para tentar al Señor Jesús. Amén. Así de esa misma manera tenemos también hermanas y hermanos que son buenos solamente para criticar, son buenos solamente para apuntar, ¿verdad? Y decir, mire ese hermano cómo predica, ese hermano no puede predicar, mire ese hermano cómo canta, mire la hermana cómo canta, no hace nada. Amén. Tenemos también fariseos que solamente les gusta apuntar el dedo y no autoexaminarse. Amén. Nosotros sabemos que tenemos que, para ser cristianos evangélicos, tenemos que esforzarnos por agradar al Señor. Y Cristo dijo, si me amáis, dijo, guardad mis mandamientos, dijo. Amén. Porque dijo Cristo, el que me ama, ¿verdad? Amén, va a guardar mi palabra. No solamente de labios, sino que con hechos. Porque aquí los frutos son los que hablan por el cristiano. Amén. Los frutos. Por sus frutos, dice la palabra, los conoceréis. Amén. Entonces, cuando nosotros miramos un hermano que está claudicando en dos pensamientos, un hermano que dice que está sirviendo al Señor, amén, y actúa de una manera dentro de la iglesia, bien evangélico, ¿verdad? Bien santo, bien santa la hermana, pero cuando están fuera de la iglesia son otro tipo de persona. Cuando están en su casa, encerrado en su cuarto, o cuando están afuera conviviendo con las demás personas, son otro tipo de persona, otra personalidad. Amén. Entonces, este tipo de hermanos pueden engañar
a la iglesia, pueden engañar a los hermanos, pueden engañar a los líderes, a los pastores, pero al Señor no se le puede engañar. Amén. Porque dice la palabra que no puede dar frutos, dice, no puede dar buenos frutos el árbol malo, ni el árbol bueno dar malos frutos. Amén. O hace, dice, el árbol malo y sus frutos malos, o hace el árbol bueno y sus frutos buenos. Amén. Entonces, estos fariseos, dice la palabra, que vinieron tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Jesús les respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, amén, está hablando de la creación, varón y hembra los hizo, dice la palabra? Génesis capítulo 1 en su versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó, dice la palabra. Amén. El Señor no creó al homosexual. El Señor no creó a la lesbiana. El Señor no creó a la mujer que dice que es hombre, al transgénero, al afeminado. El Señor no creó ninguno de esos, solamente creó al hombre y a la mujer. Eso es lo que la palabra registra. Lo que el hombre hace en su vida hoy en día, amén, de cometer abominaciones, de querer cambiar su naturaleza, eso es ya porque el hombre está en una mente reprobada. Amén. Dice la palabra que todo aquel que practica el pecado, dice, esclavo es del pecado. ¿Sí? Entonces, si el hombre, de lo que abunda en su corazón, eso es lo que el hombre refleja. Amén. Si el hombre está atrapado en el mundo de la laxivia, de la inmundicia, del sodomismo, eso es lo que el hombre va a practicar. Hoy en día tenemos las leyes, tenemos los presidentes en todo el mundo apoyando toda esta ley de ideología de género. Amén. Probablemente hasta nos puedan censurar este video, pero tenemos que predicar la palabra como es. Amén. Porque la palabra dice que y creó Dios al hombre a su imagen y imagen de Dios, dice, los creó, varón y hembra. Amén. No creó al afeminado, no creó al maricón, no creó a la lesbiana, solamente creó al hombre y a la mujer, a imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces, nosotros estamos viendo que aquellos religiosos buscaban una manera cómo tentar a Jesucristo, haciéndole este tipo de preguntas, que si era lícito que el hombre repudiara a su mujer por cualquier causa. O sea, deshacerse de su mujer. Por eso es que la enseñanza dice, Jesús enseña sobre el divorcio. Y dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Solamente creó dos géneros, al hombre y a la mujer. Solamente eso. De ahí de lo demás es pura basura del diablo. Que el Señor lo reprenda. Y esto lo vamos a seguir predicando porque a nosotros se nos es impuesta la necesidad de predicar el Evangelio. Allá usted, mi amigo, allá usted, mi amiga, que quiere vivir en ese mundo de error, tragándose el pecado, comiéndose el pecado, revolcándose en el pecado. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Amén. Esa es la paga del pecado. Cuando el hombre decide alejarse de Dios y meterse en el mundo del sodomismo, la mujer en el mundo del lesbianismo, lo que le espera solo son consecuencias. Si no miremos a esos cantantes de los 80s, Queen, un homosexual. ¿Cómo murió Queen? Murió de SIDA. Porque la paga del pecado es muerte. Y eso es para todos.
para todo aquel hombre, para todo aquel fornicario, para todo aquel adúltero, para todo aquel sodomita, para todo aquel maricón, todo aquel que le gusta echarse hombre con hombre, mujer con mujer, tener relaciones con animales. La paga del pecado es muerte. Para el borracho, para todo aquel que practica la injusticia. Amén. Entonces dice la palabra que el Señor le dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa es la naturaleza. Que el hombre y la mujer se junten. Amén. Nuestros hijos crecen, nosotros crecimos, dejamos a nuestros padres, buscamos nuestra ayuda idónea. Amén. Ese es el orden, esa es la naturaleza que el Señor dejó. La mujer y el hombre. Al hombre lo dejó para la mujer y a la mujer para el hombre. No dejó al hombre para el hombre, no dejó a la mujer para la mujer. Eso es perversión del hombre. El hombre siempre queriendo ir en contra de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, cometiendo todo tipo de abominación. Así que dice la palabra, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Amén. Cuando ya nosotros venimos a Cristo, la palabra nosotros nos dice que ya no somos dos. Amén. Porque venimos a ser una sola carne. Amén. En el mundo, el hombre se puede casar con la mujer, pero a los días se están divorciando. Amén. Miren lo que dice la palabra. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Pero, amén, eso es cuando ya nosotros venimos a Cristo. De modo dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Pero el hombre en el mundo, sin Dios, sin esperanza, él se casa, mañana se divorcia, o la mujer no le gusta casarse, le gusta nomás tener sexo con uno, con otro, y con otro, y con otro, y con otro, y igual el hombre, para no tener compromisos. Esos son los frutos de la carne, esos son los fornicarios, de los cuales dice la palabra que los fornicarios, dice, no entrarán en el reino de Dios. Amén. Lo dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 6 y en su versículo 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Así que dice la palabra que así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. Amén. Cuando nosotros venimos a Cristo, pues nosotros tenemos que, amén, vivir la palabra. Venimos a Cristo, aceptamos a Cristo, amén. Nos casamos, nos bautizamos para la gloria y honra del Señor y a tratar de vivir una vida en santidad, agradable al Señor. Amén. Pero aquellos fariseos buscaban la manera de cómo tentar a Jesús. Amén. Dice la palabra que porque hoy en día las personas piensan de que muchas personas están equivocadas, amén, en el evangelio. Personas que están en la religión.
El apóstol Pablo habla sobre, ahí en 1 Corintios capítulo 7, en su versículo 11, perdón, el versículo 10 en adelante dice: pero los que están unidos en matrimonio, dice, mandó, dice, no yo, dice el apóstol Pablo, sino el Señor, que la mujer, dice, no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Amén. Pues estamos hablando de que, dice la palabra que, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Cuando nosotros ya venimos a Cristo, cuando nosotros ya estamos dentro del Evangelio, ya el divorcio no existe. Ya el que me voy a casar otra vez ya no existe. Hay gente que quiere tomar este versículo que está en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 9, porque dice la palabra: los religiosos de aquel tiempo, ellos preguntaban a Jesús y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús les respondió, él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Amén. Al principio no fue así. O sea, al principio estábamos explicando que dice que cuando ellos le hacen la pregunta, cuando los fariseos vienen a Jesús con la intención de tentarle y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Entonces Jesús le responde y le dijo: ¿no sabéis que no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Amén. Entonces, cuando Dios creó a la mujer y al hombre, los bendijo. Amén. Los unió. Pero el hombre siempre ha buscado la manera de seguir practicando los deseos de la carne. Por eso es que miramos tanto religioso. Amén. Por eso es que dice la palabra que cuando Jesús se va a Judea, al otro lado del Jordán, multitudes de gente dice que lo seguían. Igualmente hoy en día, muchas religiones que dicen que siguen a Cristo. Pero ahí está la mujer con dos maridos. Ahí está la mujer que se divorció y se casó con un blanco. Ahí está la mujer que dejó al mexicano y se fue tras un blanco para que le den la ciudadanía americana. Así está el mundo hoy en día. Y piensa que, o sea, van para el cielo. Amén. Cuando están completamente erróneamente, ¿verdad? Porque mire lo que dijo Jesús. El Señor le respondió a los fariseos, le dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, dice. Mas al principio no fue así. Amén. Aquí lo que vale es lo que dijo Jesús, no lo que dijo Moisés. Entonces, hay gente que se agarran de este versículo y dice, mira lo que dice: y yo os digo, que cualquiera que repudie a su mujer, ese es Jesucristo, cualquiera que repudie a su mujer, dice, salvo por causa de fornicación. ¿Okay? Como que el Señor da la pauta, salvo por causa de fornicación. Y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Ok? Entonces, dice la palabra que acerca del divorcio, cuando estamos dentro del Evangelio, o sea, el hombre puede divorciarse de la mujer. Puede, pero dice que solamente salvo por causa de la fornicación, dice. Amén. Entonces, pero eso no le da luz verde al hombre, eso no le da luz verde a la hermana y al hermano dentro del Evangelio de correr tras los brazos de otro hermano, de correr tras los brazos de otra hermana. Amén. ¿Por qué? Porque, o
O sea, si nosotros ya como en el matrimonio no podemos vivir en paz, y vino mi esposa y me puso los cuernos, entonces, dice nuestro Señor Jesucristo, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, dice, o sea, como que te da la pausa que sí puedes hacerlo, te puedes separar de tu mujer, te puedes separar de tu esposo dentro del evangelio, por causa de la fornicación, dice, por causa de un engaño. Dice, y se casa con otra, si el hombre se va y se casa con otra mujer, después que se separó de su mujer, este hombre comete adulterio. Adultera, dice. Y el que se casa con la repudiada, dice, adultera. Amén. ¿Por qué adultera? Amén. Lo acabamos de leer, ¿verdad? En Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 10 en adelante, donde dice el apóstol Pablo, pero los que están unidos en matrimonio, dice, mandó, dice, no yo, dice el apóstol Pablo, sino el Señor Jesucristo, amén, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer, amén. Entonces, si por X razón el hermano y la hermana deciden terminar su matrimonio porque hubo un engaño, porque el hermano corrió detrás de la carne o la hermana se fue detrás de la carne, no te está dando luz verde para que tú te vayas a acostar, a tener relaciones sexuales con otra hermana, amén. No te está dando luz verde para que hagas eso, tampoco al hermano ni a la hermana, a ninguno de los dos. O sea, si hay fornicación de parte de alguno, si fue en el hombre que engañó, pues dice que se pueden separar, dice la palabra. Es la única manera que el Señor permite que el hombre se separe de la mujer. Pero no te puedes casar con alguien más en la iglesia. No te puedes casar. Porque así está. Hay mucha gente confundida, amén, con respecto a este tema. Piensan de que pueden anular su matrimonio, ya sea porque hubo fornicación, pero te puedes apartar de tu esposo, pero no puedes irte a casar otra vez con otro, porque sigue, o sea, si te metes con otra persona, tú adulteras, en el caso de la mujer. Y también tu futuro cónyuge adultera. Amén. Lo mismo con el hombre. Si se va y se mete con otra persona, adultera. Y también la persona que se mete con ese hombre, adultera. Entonces, vienen los hermanos y quedan en una postura de adulterio. Donde dice la palabra que los adúlteros, dice, no entrarán al reino de los cielos. La carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Amén. Eso téngalo por seguro. Porque así hay muchos hermanos que, bueno, yo me he dado cuenta, ¿verdad?, con el transcurso del tiempo, que muchos hermanos dejaron a sus esposas porque con la excusa de que la esposa no, bueno, hay casos, ¿verdad?, donde hay casos donde la hermana no puede tener hijos, amén, pero a veces nosotros tomamos decisiones muy a la ligera porque, pues, sí, ya pasaron muchos años, unos 8 años, dice, y no hemos podido tener familia, pero pues eso no es culpa de la mujer, ¿verdad? Eso no es culpa ni del hermano, porque estos son motivos y razones por cual muchas veces los matrimonios se quiebran, se destruyen. Porque esto es un caso que yo miré, ¿verdad? Hace tiempo, y este hermano, pues dejó a su esposa. Esa fue la excusa de él, que la esposa, como no podía tener hijos, ya no quería estar con ella. Pero
a nosotros la palabra nos enseña que, dice que lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. O sea, que aquí no importa si la hermana puede tener hijos o no puede tener hijos. Aquí el hombre tiene que vivir la palabra. Pero cuando cuando el hermano vino y entró en esta postura, es porque el diablo ya le persuadió la mente. ¿Sí? Es lo que pasa cuando el hermano y la hermana no se está santificando. Amén. Hay consecuencias para todo esto, porque pues la paga del pecado es muerte. Amén. Si el hermano se regresa al mundo a tragarse el vómito, a revolcarse en el pecado, a andar adulterando y fornicando, pues la palabra dice que nuestro cuerpo, dice, es templo y morada del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos exhorta a todos a que nos alejemos de la fornicación. Dice que cualquier otro pecado, dice, está fuera del cuerpo, dice. Pero el que fornica, dice, peca contra su propio cuerpo. Amén. Entonces, si yo soy templo y morada del Espíritu Santo, ¿contra quién estoy pecando? Exactamente, contra el Espíritu Santo. Dice, amén. Entonces, eso es lo que hace que el Espíritu Santo salga de nuestra vida. Amén. Aquí no importa si usted es bautizado o si usted no es bautizada. Si usted ya conoció a Cristo y usted probó a Cristo. Amén. Porque esto va para ambos. Hay gente que dice que, no, dice, pues que el hermano puede fornicar. O sea, ¿cómo que él no es bautizado? Dice. Pero aquí la postura no cambia. Amén. Pecado es pecado. Si un hermano llegó al Evangelio y se fue tras la carne, conociendo a Cristo, y cometió fornicación, bueno, eso no cambia la postura que es un pecador. Amén. Por eso es que por su fruto se conoce el que es hermano, verdadero hermano, y el que no es hermano. Amén. Todos pecamos, sí, todos pecamos. Pero el que peca contra el cuerpo, amén, peca contra su propio cuerpo. Amén. Todo pecado, dice, está fuera del cuerpo, con excepción de la fornicación. Es un pecado grave. ¿Qué pasa con esto? Es que el bautismo no salva a nadie. El bautismo solamente es un paso que como cristianos evangélicos nosotros seguimos, un paso para obtener la salvación. Aquí dice la palabra que el que cree, ese es salvo. Amén. Creer en Jesucristo es su Salvador. El bautismo es parte de la salvación. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, ya sea, amén, y tratamos a Cristo y probamos el Espíritu Santo y nos vamos detrás de la carne y pecamos y no nos arrepentimos de corazón, porque este es el problema, que el hermano puede, o la hermana o el hermano puede engañar al pastor o a los hermanos de la iglesia diciendo que todo está bien, pero la palabra también nos habla a nosotros que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo del hombre, dice que anda por lugares áridos y secos, amén, buscando reposo y no lo haya, y dice, volveré a mi hogar de donde salí, dice, amén, y conoce el camino del espíritu inmundo y regresa. Cuando un hombre está en pecado y no amén, y sigue practicando el pecado, o sea, es bien tremendo, porque es abrirle puerta a los demonios para que regresen a su vida. Por eso que dice la palabra, y el postrer estado viene a ser esta persona peor del que era antes, dice. Entonces, ahí miramos ya la lucha que está llevando, porque en la iglesia se puede portar como un ángel, pero en su casa es el mero diablo, que el Señor lo reprenda. Hipócritas. Amén. Entonces, eso es por descuidarse de la vida espiritual. Amén. Su mamá le puede decir, hijo, sigue adelante, darle palmaditas en la espalda, pero eso no lo va a salvar. La palabra a mí me enseña que el alma que pecare, dice, esa morirá. Amén. Aquí ni su papá, ni su mamá, ni su tío, ni su abuela, ni el pastor, ni el diácono, aquí nadie lo va a poder salvar. Aquí lo que nos va a salvar es la obediencia, la santificación, estar en paz con el Señor. Amén. Sin paz y sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo puede alguien estar en santidad cuando está
viviendo en fornicación, practicando la fornicación. Dice la palabra que el que peca, dice, y se aparta. El que peca, amén, y se arrepiente y se aparta del pecado, ese alcanza misericordia. No solamente pedir perdón y seguir practicando el pecado. Entonces eso no soluciona el problema. Eso solamente está usted engañándose a sí mismo. Entonces, así miramos muchos matrimonios dentro del evangelio que se han disuelto por eso mismo. Y créanme que estas personas no han terminado bien. Porque yo conocí una persona que hizo esto y que es tremendo, ¿verdad? Porque dice la palabra que si nosotros destruimos el cuerpo, el templo, la morada de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, Él nos va a destruir a nosotros, dice. Y créame que eso tiene consecuencias, porque pues dice la palabra que el diablo nomás ha venido a robar, a matar, a destruir. Esta persona que yo he conocido de muchos hermanos que teniendo su matrimonio, sus hijos, su esposa, se han ido del evangelio tras la carne y han terminado, pero severamente, ¿verdad? No es que me esté burlando ni nada por el estilo, sino que las consecuencias que vienen a la vida pero son hermanos que no, o sea, es tremendo. ¿Por qué el hombre se avergüenza de dar testimonio? ¿Por qué el hombre mejor no reconoce la metida de patas que tuvo? ¿Por qué el hombre no reconoce en qué falló para que otros hermanos puedan aprender de esa experiencia que él tuvo y no cometer esa falta? No, que a veces no quieren que nadie se dé cuenta. Si Dios lo sabe. Entonces, la palabra dice que porque no hay nada oculto, dice que no haya de saberse. Porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Usted puede estar escondiendo la fornicación, o su familia, o su mamá, o su papá le puede estar acuchuchando el pecado, viéndolo y tragándose el pecado ahí la madre o el padre del hijo, aunque no le diga nada. Pero tarde o temprano todo sale a la luz. Tarde o temprano el mismo diablo se manifiesta dentro de la congregación. ¿Por qué? Que el Señor lo reprenda, Satanás. Porque si alguien está en fornicación, eso es suficiente motivo para que el diablo entre a la congregación. Usted puede estar orando, usted puede estar cantando y se le levanta el enemigo en medio del culto. ¿Por qué? Porque eso es abrirle puertas. La palabra dice el apóstol Pablo, ni deis lugar al diablo, dice. Pero la gente dice, hay que seguir perseverando. ¿Perseverando en qué? ¿En el pecado? ¿Viendo el pecado? ¿Tragándonos el pecado? ¿Perseverar en qué? No, porque hoy en día la madre y el padre no quieren sufrir el agravio. No quieren, ¿cómo le explico? Exhortar el pecado a las personas. Porque es mi hijo, porque es mi hija, porque es mi nuera, porque es mi nuero. No. Tiene que, dice la palabra, que el que no aborrece a padre, madres, hijos e hijas no es digno de ser mi discípulo, dice nuestro Señor Jesucristo. Y no toma su cruz y me sigue, no es digno de ser mi discípulo. Amén. Entonces, el pecado de la fornicación es algo serio, hermanos. Entonces, el hombre que dejó a su esposa, pues adultera, dice la palabra. Y se mantiene en esa etapa de adulterio. Hasta que tarde o temprano, pues, llegan consecuencias a la vida de estas personas que conocieron una vez la verdad. Porque dice la palabra, mejor les hubiera sido, dice, no haber conocido la verdad que conocerla y regresándose al mundo. Porque hay consecuencias para todo aquel que conoció a Cristo. Hay consecuencias para todo aquel que conoció al Espíritu Santo y se regresó al mundo a revolcarse en el mundo. Amén. Pero dice la palabra que todo pecado se le es perdonado al hombre. Todo pecado que el hombre cometiere contra nuestro Señor Jesucristo es perdonado, dice. Menos, dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice. Ese pecado es de muerte. Ese pecado, dice, que no es perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Pero esto, si usted comete adulterio, usted dejó a su esposa porque su esposa no puede tener hijos, o usted dejó a su esposa porque se fue detrás de la carne viendo a una mujer más joven.
Si usted no se arrepiente de corazón y le pide perdón al Señor, créame que consecuencias vienen para su vida, porque con el Señor no se juega. Por eso es que la palabra dice que el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. Amén. Y el hombre nosotros solamente podemos fortalecernos en el Señor. Aquí no es por mis fuerzas, aquí no es por sus fuerzas, aquí es por la misericordia de Cristo. Fortaleceos en el Señor, dice el apóstol Pablo. Amén. Porque hoy asiste el día tremendo. Esos hermanos que comenzaron hace años se regresaron al mundo, muchos. Yo conocí a esta persona que le metieron como 2 o 3 balazos por aquí en la quejada y lo dejaron hasta inválido. ¿Por qué? Porque un día fue hermano y luego se volvió al mundo, a andarse prostituyendo en el mundo, revolcándose, acostándose con una vieja y con otra y con otra y con otra. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Se embarazó de pecado y dio a luz el pecado. Amén. Pero si el hombre se endereza, se aparta del pecado, tiene que apartarse del pecado. Porque si siguen esa mentira, si siguen ese error, aquí las consecuencias son para usted. Porque en aquel tiempo había muchos religiosos que seguían a Cristo. Muchos religiosos que seguían a Cristo y tenían años de seguir a Cristo, pero eran religiosos, no eran evangélicos. Amén. Evangélico es aquel que, si mira el pecado, condena el pecado, ataca el pecado. No le importa si lo van a repudiar, no importa si es la misma familia, no importa si es el pastor, sea quien sea. Cuando el Señor nos pone el pecado enfrente, no es para que lo miremos y nos lo traguemos, es para que lo reprendamos. Eso es ser un hipócrita. ¿Amén? Entonces estos fariseos se acercaron a Cristo tentando al Señor. Pero el Señor dijo, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, ¿sí? O sea, si su marido o su esposa lo engañó, dentro del evangelio, o sea, se puede separar si van a estar como que es perro y gato uno, ¿no? Se tiene que separar. Pero no se puede volver a casar. No se puede juntar con otra persona, porque adultera. La gente que malinterpreta este versículo y dice, salvo por fornicación yo pudiera hacer mi vida con otro. No, momento. No es lo que dice, ¿verdad?, la palabra. No es lo que dice el apóstol Pablo en Corintios capítulo 7, versículo 9 en adelante. Perdón, 10 en adelante. Pero los que están unidos en matrimonio, dice, no yo, dice el apóstol Pablo, sino nuestro Señor Jesucristo, sino el Señor, dice, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O sea, quédese sola. Así dice la palabra. Quédese solo. O reconcíliese con su marido. Es la única opción. Y que el marido, dice, no abandone a su mujer. Amén. ¿Por qué? Hoy en día muchos hermanos dejan a sus esposas allá en los países de Centroamérica. Las dejan, se vienen para acá. Y aquí andan trabajando y enamorando a otras mujeres. Tremendo, no. Eso es un error. Yo sé que la necesidad es grande, ¿verdad? Pero no tenemos que abandonar a nuestros hijos, no tenemos que abandonar a nuestras esposas. O todos en la mesa, o todos en el piso. O todos en la cama, o todos en el piso. Es que así debe ser. El amor es sufrido. Porque cuando el hermano quiere venir a buscar bienes terrenales, descuida su matrimonio. Y llega el enemigo y le puso carne fresca. Y allá va el hermano detrás de la carne fresca. Se fue a adulterar. ¿Usted cree que el hombre va a aguantar tanto tiempo lejos de su esposa? Igual el hombre, igual la mujer, lejos de su esposo. No, va a llegar la tentación para ambos. Por eso que el apóstol Pablo dice que el marido no abandone a su mujer.
no es recomendado esto. Amén. Entonces, sigamos leyendo la palabra. Yo os digo, dijo Jesús, que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Amén. Entonces, vienen a estar en una postura de adulterio, donde los adúlteros, la palabra es clara, no entrarán en el reino de los cielos. Le dijeron sus discípulos, y aquí vienen los discípulos. Aquí venían, amén, esos eran los religiosos. Los que pensaban que se podían casar y divorciar y volverse a casar y seguir dándole vuelo a la hilacha, siguiendo de carnívoros, dándole gusto a los deseos de la carne. Amén. El apóstol Pablo dice que el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Dice. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Por eso es que la palabra nos exhorta a que nos despojemos del viejo hombre, la vieja mujer. Amén. Que está viciado y se conforma a los deseos de este mundo, deseos engañosos. Porque esa es la carne. Si aquí a nosotros lo que nos impide entrar al cielo es esto, que usted mira, la carne que tenemos. Pellízquese para que vea que está ahí. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Esa era la postura de los discípulos. Nos quedamos solos, dijeron. Es como el hermano que dejó a su esposa porque el ejemplo que le ponía, porque no puede tener hijos. Mejor me quedo solo, dice. Ese ya es el diablo seduciéndole la mente. Porque ¿qué hombre puede estar solo? Y la necesidad que tenemos como ser humano de tener relaciones sexuales, ¿dónde queda? A veces solo hablamos porque tenemos boca. No nos ponemos a meditar en las consecuencias. Amén. Pero eso es cuando ya el hermano, cuando ya la hermana, amén, ambos que toman ese tipo de decisiones no están velando y orando. Eso es lo que pasa. De eso es descuidarse de su vida espiritual. Porque el enemigo llega y comienza a lanzar sus dardos. Déjala. Que se vaya. Y luego se está quemando. No. La paga del pecado es muerte. Eso no es ser sabio uno. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse, dijeron. Entonces él les dijo, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. ¿De qué? De tener control de abstenencia, de no tener relaciones sexuales. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pero hay personas que sí pueden. Claro, el mismo Señor está aclarando esto, que hay personas que tienen control de abstenencia, que pueden pasar tiempo sin tener relaciones sexuales. Pero eso es, como dice la palabra, sino aquellos a quienes es dado de parte de Dios. Dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre, dice, de su madre. Eunucos. Hay personas que así vienen ya predestinadas para estar así en la vida, solos. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. En este caso está hablando, cuando alguien es hecho por los hombres, está hablando sobre, amén, sobre los religiosos, vamos a poner como por ejemplo la Iglesia Católica. Que el Papa está solo y la monja está sola, o sea, son personas que los hombres los hacen eunucos, pero a escondida, allá está el Papa violando a los niños menores, allá está violando a las niñas menores, allá está la monja violando a los niños, teniendo relaciones sexuales a escondida con el Papa, pero son eunucos. Y allá va la gente idólatra a adorarlos. Por eso que dice la palabra, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. En el caso de la religión católica. Una religión muerta que no salva a nadie. Dice la palabra que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos.
Aquí Cristo dijo, yo soy el camino. No dijo el Papa es el camino. No dijo el Papa es la verdad. El Papa es un hijo del diablo. Todas esas religiones que adoran ídolos, eso es basura del diablo, que el Señor la reprenda. Eso no va a salvar a nadie. Por eso es que el cristiano evangélico tiene un antes y un después. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas. Porque solamente Cristo puede cambiar al hombre. Solamente el evangelio puede transformar la vida del ser humano. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Amén. Tenemos otro tipo de eunucos que se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Y ahorita vamos a ver quién era uno de esos eunucos. Amén. La palabra habla sobre esto. Y dice la palabra, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Y el apóstol Pablo habla sobre esto en el libro, en 1 Corintios, capítulo 7 en adelante. Y lo vamos a leer. Dice, problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, dice. Pero por causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Dentro del evangelio significa casarse. Significa que ya cuando somos cristianos no tenemos que estar teniendo relaciones sexuales si no estamos casados. Tenemos que entrar a cuentas con el Señor. Por eso que dice la palabra, venid luego, dice, y entremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Si fueren negros, dice, vendrán a ser blancos como la nieve. Amén. Entonces, venir y entrar, venir luego, dice, y entremos a cuenta. Es decidirnos, amén, afirmar nuestra vida en el evangelio. No estar jugando a ser hermano. No estar jugando que soy hermano y allá ando buscando a las hermanitas y caigo en fornicación y sigo fornicando. No, es afirmarse. No estar claudicando en dos pensamientos. No, allá fuera de la iglesia soy otra persona, el mero diablo. Y dentro de la iglesia me voy a portar como un ángel, hasta voy a poner la cara de triste para que la gente me crea. Eso es hipocresía. Entonces el apóstol Pablo dice que cada quien tenga su mujer y su marido por causa de la fornicación. Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido dice cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. Amén. No negarse el uno al otro, sino que tiene que cumplir con su deber conyugal, dice, tanto como el hombre y tanto como la mujer. Porque en el mundo la mujer le da una patada al marido y le dice, vete de aquí, perro caliente, le dice. Y lo que hace la mujer es mandarlo a que se vaya a buscar otra mujer al marido. Entonces, pero en el evangelio no, dice la palabra que nosotros no podemos negarnos el uno al otro, que tenemos que cumplir con nuestros deberes conyugales. Y asimismo dice la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, dice. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Sí? Así que cuando la mujer le pida cariño, complazca a su esposa. Amén. Porque es lo que al Señor le agrada. El hecho sin mancilla. Amén. Porque es lo que Dios dijo. Lo que Dios una, dice, lo que Dios unió, dice, no lo separa el hombre. Porque en el mundo la gente se casa, se divorcia, se recasa, se divorcia, se recasa. Esa es la gente en el mundo. Pero nosotros en el evangelio, hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Amén. No os neguéis el uno al otro, dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos
sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás. Tremendo, ¿verdad? Porque dice que vuestro adversario anda como león rugiente. Velad y orad, dice la palabra. Porque vuestro adversario anda como león rugiente, viendo a quien devora. ¿Amén? El enemigo nos conoce, como éramos nosotros en el mundo. Que no se nos olvide. Por eso que el apóstol Pablo nos exhorta, ¿verdad? A que seamos sensatos, que pensemos antes de actuar. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice el apóstol Pablo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Amén. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que, bueno, él se hizo eunuco por causa del reino de los cielos. Él se quedó soltero. Por eso que está diciendo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad, dice, de un modo y otro de otro. Digo pues, a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, dice. Soltero. Pero si no tienen don de continencia, dice, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Amén. Esto para los hermanos jóvenes, ¿verdad? Y los hermanos que van llegando al evangelio. No pueden estar jugando con su vida espiritual porque trae consecuencias. O sea, tómalo en serio porque la paga del pecado es muerte. Amén. Cuando entramos en desobediencia, pecamos y nuestra conciencia, nuestro corazón se va cauterizando. Ya el pecado lo que hace es que endurece el corazón del hombre, endurece el corazón de la mujer. Entonces ya hace que todo le resbale, ya nada le cala. Y entonces el enemigo así persuade, así anda. Y esto es tremendo, ¿verdad? Porque pues cuando alguien llega al evangelio joven y no tiene su pareja, ahí vienen los achaques, ahí vienen los ataques, ahí vienen los problemas. Tanto, ¿verdad? Porque, como dice la palabra, pues no todo el mundo tiene este don de abstinencia. Pero Cristo dijo que el que sea capaz de recibir esto, dice que lo reciba. Dice, o sea, y si no, pues, dice el apóstol Pablo, cásese, porque es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, por eso uno tiene que afirmar sus pasos en el evangelio, afirmar su vida en el evangelio. Decídase por Jesucristo y deje al mundo. No esté claudicando en dos pensamientos. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonios, otra vez, amén, los que ya están casados dentro del evangelio, mando, no yo, dice el apóstol Pablo, sino el Señor, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Amén. Que no abandone a su mujer. Tremendo, porque por eso es que muchos hermanos fracasan en su vida espiritual, en su matrimonio, porque pues yo sé que todos tenemos necesidades, ¿verdad? Pero no tenemos que estar afanados a las cosas de este mundo, sino que tenemos que ponerle nuestras peticiones, nuestras necesidades al Señor. Amén. Y el Señor a su tiempo Él va a obrar. Si es bueno para nosotros, amén, el Señor va a abrir puertas. Porque pues tenemos que aprender a ser buenos administradores de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con el Señor, de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida terrenal, ¿verdad? En el trabajo y todo. Amén. Entonces tenemos que aprender a ser
buenos administradores y responsables en todo lo que hacemos. Bueno, hermanos, yo hasta aquí los dejo con este mensaje. Que el Señor me les bendiga y nos estaremos escuchando hasta la próxima si el Señor nos lo permite. Dios les bendiga.